Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Ya todos volvieron de sus vacaciones? ¿Estuvieron buenas? ¿Descansaron harto? Ya, hoy la clase que vamos a ver, vamos a hablar un poco primero todo lo que es poblaciones y comunidades y después vamos a ver lo que son el ciclo de algunos compuestos, ¿ya? A ver, alguien por ahí estaba preguntando cuántas clases quedan. Quedan varias todavía, ¿ya? No hemos terminado y además en algunas vamos a revisar los ensayos del DEMRE que salieron, ¿ya? Para que vayan viéndole y si algunos tienen alguna duda de alguna respuesta, ahí las vemos y las conversamos, ¿ya? Pero quiero hacer esto después de haber pasado toda la materia, ¿ya? Entonces vamos a empezar primero definiendo qué es aquí ecología, ¿cierto? La ecología va a estudiar todos los niveles de organización, que estos los definimos algunos, ¿cierto? Las primeras clases de biología común, ¿ya? Y en las organizaciones que estudia esta ecología va a ser la población, la comunidad y el ecosistema. ¿Ya? Bueno, como acá sale, la población podemos ver que es una agrupación de organismos de la misma especie, ¿cierto? Aquí vemos las estrellas de mar, que están pintadas, ¿cierto? Entonces, este conjunto de estrellas de mar en este caso, que viven en un mismo lugar, o sea, son contemporáneos, ¿ya? La comunidad la vamos a definir como el conjunto de poblaciones, o sea, las relaciones que tienen estas distintas especies, ¿cierto? Estas distintas poblaciones. Y estas relaciones van a estar determinadas por todo lo que son las necesidades, y muy importantes, nutricionales entre los organismos que la componen. Ya, por ejemplo, tenemos aquí las gaviotas, ¿cierto? Las estrellas de mar, las algas y los peces. Entonces, esta va a ser una comunidad, este conjunto de poblaciones. Y por último, el ecosistema va a ser el conjunto de esta comunidad, que va a ser el medio biótico, o sea, como toda la materia viva, más las entidades no vivientes, que van a ser el medio abiótico, como por ejemplo temperaturas, precipitaciones, etcétera. ¿Ya? ¿Entendido la diferencia entre las tres? Espero que sí. ¿Ya? Porque vamos a estar usando estos términos en toda la clase. Entonces, vamos a hablar un poco de los atributos básicos que tenían estas poblaciones, este conjunto de organismos de las mismas especies, donde vamos a ver una densidad poblacional, el crecimiento poblacional, las estrategias de vida que tienen estos organismos dentro de sus poblaciones y las distribuciones de estos. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar para definir lo que es la densidad poblacional. Acabamos de empezar. ¿Ya? Vamos como en la tercera diapositiva. Así que después no te has perdido mucho. ¿Ya? Entonces, como iba diciendo, la densidad poblacional va a ser la cantidad de estos individuos en una superficie. ¿Ya? Y su aumento va a depender de la natalidad y de la emigración. ¿Ya? Y la disminución de la población va a estar determinada obviamente por la mortalidad y la emigración de esto. ¿Ya? Entonces, todos estos factores se van a ver afectados ya por también lo que es la competencia intraespecífica. ¿Qué quiere decir esto? Esta competencia entre los organismos de una misma población. Además, también el contagio de enfermedades, el estrés social, la territorialidad que pueden tener estos organismos sobre otros, ¿ya? Entonces, todos estos factores van a también a actuar sobre lo que es la densidad poblacional y van a mantener esta densidad más o menos pareja. ¿Ya? Más o menos constante. Exacto, como la selección natural. Cierto que ya hemos tenido ese término, lo hemos visto ya muchas clases, ¿cierto? Entonces, todo esto que le digo van a mantener la densidad poblacional más o menos constante, ¿ya? Entonces, también por una parte está esos factores, ¿cierto? Lo que son los que definimos como la enfermedad, el estrés, etcétera, pero también por otro lado tenemos que hay factores cuyo efecto eh, afectan mucho la magnitud de la densidad poblacional, como son los cambios climáticos que son de choque, ¿cierto? Los terremotos, los tsunamis, inundaciones, etcétera, que van a disminuir la densidad poblacional drásticamente, ¿ya?
pero como el nombre lo dice, la densidad poblacional es la cantidad de individuos de una población en una superficie, ¿ya? Después vamos a tener crecimiento poblacional. Aquí vamos a hablar un poco de ecuaciones, ¿ya? Pero obviamente no se las tienen que aprender, es solamente para que entiendan el concepto, ¿ya? Entonces, el crecimiento poblacional va a ser el cambio en la cantidad de individuos, ¿ya? Cantidad de individuos lo vamos a poner con la letra N, ¿ya? En un lapso de tiempo. ¿Qué tiempo lo vamos a poner con la T minúscula, ¿ya? Podemos tener un crecimiento positivo, ¿cierto? Si esta población aumentó, ¿cierto? En un periodo de tiempo, por ejemplo, en un año, un crecimiento negativo si disminuyó y si se mantuvo, un crecimiento nulo. Entonces, para expresarlo matemáticamente, como les dije, el crecimiento poblacional, por una parte, lo vamos a tener la cantidad, ¿cierto?, de población, partido por el tiempo, nos va a dar R, ya que va a ser el crecimiento per cápita de la población, de cada individuo, ¿cierto? Y el N va a ser la cantidad de individuos, ¿ya? Y esta multiplicación, ¿ya? Muy importante, el producto de esto va a ser lo que es el potencial reproductivo de la población, ¿ya? Lo vamos a ver en un gráfico. Entonces, el crecimiento poblacional en sí se va a determinar N partido en T es igual al producto de R por N, ¿cierto? Que va a ser el potencial reproductivo de la población. Pero esta como ecuación está sin restricciones ambientales, o sea, no toma en cuenta todo lo que hablamos anteriormente y se va a determinar un crecimiento exponencial, ¿ya? Pero para hacerlo más real, tenemos la misma ecuación, ¿cierto? Pero el K va a estar determinado, va a determinar, o va a representar, mejor dicho, lo que es todo lo que el ambiente, ¿cierto? Porque los recursos aquí en las poblaciones son limitados, ¿ya? Entonces, en esta ecuación que es un poco más real, porque el ambiente pone alguna resistencia al crecimiento, ¿ya? Entonces, aquí, como pusimos acá, resistencia ambiental, ¿cierto? Y tenemos un crecimiento sigmoideo que lo vamos a ver en estos gráficos, ¿ya? Recuerden que no es importante aprenderse la fórmula, ¿ya? Pero solamente para que lo entiendan. Entonces, primero, si tenemos esta fórmula que no consideramos las restricciones ambientales, vamos a tener un crecimiento exponencial, o sea, la población va a crecer hasta el infinito. Pero en cambio, si tenemos aquí, le agregamos lo que es la restricción ambiental, vamos a tener que al principio la población crece hasta llegar a una estabilidad. Ya va a haber una desaceleración que va a coincidir con la máxima cantidad de densidad poblacional que puede tener o que puede sostener este ambiente. ¿Ya entendido? ¿Alguna pregunta? Entonces, crecimiento exponencial, crecimiento sigmoideo. ¿Alguna pregunta sobre el crecimiento de las poblaciones? ¿No? ¿Ninguna? Ya, entonces vamos a seguir. Entonces, la otra concepto básico que teníamos en las poblaciones, como les dije, son las estrategias de vida. A ver, dice Gonzalo, porque cada una crece así. No entendí la pregunta. Si puedes explicarte un poquito más, ¿ya? Antes de pasar al otro término. A lo que me refería con esto es que en verdad esto no pasa, porque sí tenemos siempre una restricción ambiental, o pasa en laboratorio, ¿ya? Pero en laboratorio tampoco, porque si uno cultiva, en algún momento los recursos se van a acabar, ¿ya? Esto es lo que sucede realmente. Pero me refiero a que en una puede aumentar, en cambio acá, esta va en un momento a estabilizarse y se va a mantener constante. A eso me refiero. Una se diferencia porque en esta ecuación no se considera la restricción ambiental, ¿ya? En cambio en esta sí. Por eso, cierto que hemos hablado otras veces que se observa que Darwin,
como lo dije en las clases anteriores, observaba que estas poblaciones se mantenían siempre constantes, ¿ya? Porque los recursos en ellas eran limitados. No sé si preguntarán qué tipo de crecimiento es, ¿ya? No sé si se pondrán tan exquisitos, tan quisquillosos en las preguntas, pero yo las preguntas que he visto no sale tan específico esto, ¿ya? Pero por eso, este crecimiento, acuérdense, es rápido en un comienzo, hay una desaceleración y posteriormente hay una estabilidad, ¿ya? Eso es lo importante. No es importante la fórmula en sí, ¿ya? Entonces seguimos con la otra, que va a ser la estrategia de vida. Entonces, ¿qué significa esto? Es cómo los individuos van a conservar su población, ¿ya? Entonces vamos a tener dos tipos. La R, que va a ser, la R significa reproducción, ¿ya? Y en ella van a haber individuos con una alta tasa de reproducción, muchos descendientes, pero estos van a tener pocos cuidados de sus crías, por lo tanto no va a haber tanta sobrevivencia, como por ejemplo ratones, tortugas, ya conejos. Y el crecimiento, la estrategia de vida tipo K va a tener una baja tasa de reproducción y esta K significa la capacidad de carga al ambiente, ¿ya? Esta K va a ser, la tasa de reproducción va a ser baja, pocos descendientes y una alta supervivencia porque estos individuos se van a encargar de cuidar a sus crías. Como por ejemplo, el elefante, el rinoceronte, el ser humano, ¿cierto? ¿Ya? Y eso van a ser las estrategias que tienen para conservar su especie. ¿Ya? ¿Preguntas? Bueno, las estrategias de vida acá son organismos especialmente como de tamaño grande, ¿cierto? De edades prolongadas, ¿ya? Y las dos también siempre van a tener una competencia intraespecífica, que como lo dije antes, que hace esta competencia entre los individuos de la misma población. Esto sí lo he visto, esta pregunta, tipo R y tipo K, ¿ya? No, no son específicamente mamíferos, pero puede coincidir con la gran mayoría de ellos, ¿ya? Por eso, porque, como les dije, R, eso es importante, no se pongan mamíferos, las aves, no. Entonces, las R son una alta reproducción, tienen muchos descendientes, pero es poca la tasa de supervivencia, ¿ya? La K es todo lo contrario, ¿ya? Una baja tasa de reproducción, pocos descendientes y mayor supervivencia. Sí, son opuestas más o menos. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Pero lo que tienen en común entre ellas dos es que sigue habiendo esta competencia intraespecífica, o sea, la competencia entre los organismos de la misma población. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿No? Ya, sigamos. Y por último, vamos a tener el tipo de distribución de las poblaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace la distribución? El espacio que ocupan las poblaciones y en qué forma lo ocupan. ¿Ya? Vamos a tener tres. El agregado agrupado, como dice su nombre, que se van a formar grupos en sectores, y esto es porque las condiciones van a ser heterogéneas. Y esta va a ser la más común. Grupito de poblaciones, ¿ya? Porque, por ejemplo, en un lugar se dan mejor las condiciones de vida, de ambiente, ¿cierto? En otras partes no. Entonces, es porque hay un medio que tiene las condiciones ideales heterogéneamente distribuidas, ¿ya? La regular uniforme, como dice su nombre también, es que estos individuos están espaciados uniformemente dentro de esta área, ¿ya? Y que se encuentra, por ejemplo, cuando hay una interacción agresiva entre individuos, como por ejemplo, hay pinos que tiran alguna sustancia tóxica, ¿cierto?, que impide que otras plantas ya puedan crecer alrededor de ellas. Entonces, estos pinos pueden estar separados en
en una distribución más o menos regular o uniforme. Y por el otro lado tenemos la aleatoria o al azar, que cada individuo se va a ubicar en el espacio independiente del otro. Entonces aquí es cuando tenemos una población donde no hay ninguna interacción ni de agresividad, ¿cierto? Ni de alguna interacción entre ellos, ¿ya? Pero esta ocasión se da. Lo más común es que se den las agrupadas o agregadas, ¿ya? Entonces, el aleatorio, estos individuos se distribuyen independiente del espacio independiente de distribución de los demás, ¿ya? A ver qué dicen. Murciélagos agrupadas. A ver, ya. Sí, hay muchos tipos de ejemplos, ¿ya? Pero por eso, generalmente estas poblaciones se van a encontrar agrupadas y juntas. Vamos a seguir. Entonces, habíamos hablado de todo lo que es las propiedades básicas, ¿cierto? O estas características o atributos propios de las poblaciones. Ya, ahora vamos a ver lo que son estos atributos de las comunidades. Entonces, estos atributos de las comunidades van a estar es muy importante la relación entre las poblaciones, ¿cierto? Porque más que mal son estos individuos los que van a componer las comunidades. Y dentro de estas poblaciones, de estas relaciones entre las poblaciones, distintas poblaciones, vamos a tener las cadenas tróficas, la diversidad y la sucesión ecológica, ¿ya? ¿Alguien sabe o ha escuchado o me puede decir así, se le ocurre de repente qué significa esta sucesión ecológica? ¿Alguien puede tener alguna idea? Así solamente por el nombre. ¿No ninguno? Uno dice sobrevivencia, ya. ¿Otro? Alimentación, evolución. Ya, todos tienen que ver con esta definición. Entonces, vamos a definir sucesión ecológica como esta secuencia temporal de una comunidad en un lugar dado, ¿cierto? Cómo cambia esta comunidad, ¿ya? Todo tiene que ver con la evolución, ¿cierto? La mutación, la reproducción, todo. Entonces, es la secuencia temporal de comunidades en un lugar dado, ¿ya? A eso nos vamos a referir con sucesión ecológica. Entonces, vamos a ir ahora a lo que son las relaciones entre las poblaciones. ¿Alguno conoce estos términos que me pueda definir? Partamos por competencia. ¿Alguno me puede decir cuál es la definición? A ver, dicen lucha por un ecosistema, ya, pero veamos lo que es la relación entre las poblaciones. Como la definición entre distintos organismos, cómo interactúan distintos organismos en la competencia. ¿Cómo podemos definirlo? Cuando todos luchan por un recurso, bien. Entonces va a ser entre las poblaciones que van a necesitar este mismo recurso del ambiente, ya, que se encuentra en cantidades limitadas. Por lo tanto, esto va a restringir en ambas su crecimiento, ¿ya? Pero muy bien. Entonces sigamos con la depredación. ¿Qué me puede decir? Cuando uno se beneficia y otro se perjudica. Ya, muy bien. Entonces, que favorece el crecimiento de una población a expensas de otra, ¿ya? Y el depredador se va a beneficiar de la presa, ¿cierto? Muy bien. Seguimos. El parasitismo. ¿Qué me puede decir? Y un ejemplo. ¿A qué nos referimos con parasitismo? Vivir a costa de un individuo, muy bien, ¿cierto? Tenemos esta relación de hospedero y de huésped,
¿ya? Porque el parásito, por así decirlo, no puede vivir si no está en el huésped. ¿Algún ejemplo que me puedan dar? Tener claro que no siempre el hospedero, ¿cierto? El que hospeda al parásito va a estar en peligro, ¿ya? No es necesariamente que esté en peligro de muerte o que le haga algún daño, ¿ya? Las pulgas, los ácaros, las garrapatas, muy bien. ¿Y el comensalismo? ¿Alguien me puede decir? Muy bien todos los ejemplos. Piojos, la lombriz solitaria, amebas, virus. Y ahí el comensalismo. ¿Alguno? Algo externo, ¿cómo es eso? ¿Alguno le suena el comensalismo? ¿O puede inventar también? Uno se la chunta. Comensalismo, uno se perjudica y otro no le afecta. Cuando algo externo ayuda a las especies. Ya el comensalismo va a ser cuando una población se beneficia a expensas de otra, pero sin causarle ningún efecto, ni perjudicial ni benéfico, ¿ya? Como por ejemplo, los tiburones, cuando comen, ¿ya? Van a dejar restos. Y no sé si han dado cuenta que a los lados de los tiburones hay unos pececitos pequeñitos que se llaman rémoras. Entonces, los restos del alimento del tiburón van a quedar sueltos. Entonces, las rémoras están ahí esperando que este tiburón coma y deje sus desechos, ¿cierto? Y estas puedan comer, ¿ya? ¿Entendido lo que es el comensalismo? El comensalismo, le acabo de decir, el tiburón. Cuando una especie se beneficia a expensas de otra, pero sin producirle ningún efecto a la otra, ¿ya? Como los pececitos que están alrededor de los tiburones, ¿ya? Que se van a alimentar de los restos de la comida del tiburón, ¿ya? Beneficia a uno y no ocurre ningún efecto al otro. Exacto, las aves que acicalan, pero ahí las aves que acicalan a los grandes mamíferos también puede ser lo que viene ahora, mutualismo, donde ambas poblaciones se benefician. Han visto que los cocodrilos, a veces hay unas aves en sus bocas que comen los restos de comida y le lavan los dientes, ¿ya? Por eso, el mutualismo va a ser que ambos se benefician, ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué de pronto la diferencia entre parasitismo y comensalismo? Sí, la del daño, ¿ya? Y además el parásito, no, o sea, este hospedero, ¿cierto? Este animal que hospeda al parásito le va a dar todo. Ya el parásito no puede vivir si no está en este organismo. Ese también es otra diferencia. El comensalismo son totalmente distintas, pero pueden vivir, no van a depender de otro. Ya solamente que se beneficia uno y el otro no va a tener ningún efecto. ¿Ya? Como dije, el parásito puede causar un daño, ya, pero no es un daño que lo lleve a la muerte. Ya puede causarlo. Ya, alguien, supongo que el mutualismo, ¿cierto? Como las abejas y la flor, muy bien. Acabo de decir, el parásito puede causar daño, sí, lo puede causar, pero no es un daño grave o que lo lleve a la muerte. A eso me refiero. Ya, esto no hay una respuesta absoluta, no es que siempre el parásito cause daño o que nunca cause daño, ¿ya? Para que sepan los conceptos. He visto algunas preguntas también de las definiciones, ¿ya? Diferencia entre parasitismo y comensalismo.
el parásito va a vivir a expensas de un organismo que va a actuar como huésped, ¿ya? Entonces, este huésped se va a beneficiar, se beneficia de la relación, ¿ya? Y el que hospeda le va a dar todo lo que es alimento, protección, etcétera, ¿ya? Esa es la relación. Puede causar daño, como dije, pero no un daño que corre peligro a la muerte. Pero si este parásito, como dije, no estuviera, o si este hospedero, ¿cierto? Por ejemplo, el perro, se muere, las pulgas y las garrapatas también se mueren. En cambio, el comensalismo, no, ¿ya? Una especie se beneficia, ¿cierto? La otra no tiene ningún efecto, pero no va a vivir del otro. Solamente se beneficia de los restos, por ejemplo, como les dije, los peces se benefician de los restos que deja el tiburón de su presa. ¿Ya? ¿Mejor la diferencia? Todavía les queda duda. Vamos a seguir entonces. Ya. Entonces teníamos lo que eran las relaciones entre las poblaciones. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver lo que son las cadenas tróficas. ¿Alguien sabe lo que es una cadena trófica? ¿O no saben? ¿Lo han visto? ¿No? Ya, entonces vamos, bueno, ahí respondieron, cadena alimentaria, una cadena con alguna falla, un proceso ya. Las cadenas, las cadenas tróficas van como dijeron por ahí, ¿cierto? Son relaciones interpoblacionales, ¿cierto? En las que un organismo se va a alimentar de otro. ¿Ya? Entonces son estas representaciones de la secuencia de cómo se come un organismo. Entonces, primero vamos a tener, bueno, aquí un ejemplo de 3 eslabones, por así decirlo. Ya que la zanahoria va a ser comida por el conejo y el conejo va a ser alimento del zorro. ¿Ya? A ver qué dicen por ahí, un proceso de transferencia, el de flujo de energía por un solo camino, muy bien. Productor primario, excelente. Muy bien. Así que ya saben un poco de esta materia. Entonces, como les dije acá, entonces estas cadenas tróficas son relaciones interpoblacionales, ¿ya? Entre las poblaciones. Y como vemos por aquí, va a ser la representación de la secuencia en que un organismo se come al otro, ¿ya? Por ejemplo, esta va a ser una secuencia de 3 eslabones. Entonces, como dijeron por ahí, vamos a tener componentes de estas cadenas tróficas. Primero vamos a tener el organismo fotosintético, que va a ser este productor primario, como la zanahoria, ¿ya? Ya que a partir de moléculas inorgánicas sencillas más en la energía lumínica, que lo vimos toda la clase pasada, va a producir materia orgánica. Entonces, va a ser el productor primario o productor. Este va a ser alimento del consumidor primario, ya que van a ser los herbívoros, ¿ya? Y después vamos a tener los consumidores secundarios, que van a ser carnívoros también, y los consumidores terciarios, ¿ya? Y vamos a tener también los hongos, que van a tener bacterias que van a tener un rol de descomponedores, es decir, que van a utilizar para su propia nutrición ya todo lo que son los desechos orgánicos y de los cadáveres que podrían haber ya de todos los otros consumidores, ¿ya? Y la importancia de estos descomponedores que van a devolver la materia orgánica, ya descomponiéndola al medio abiótico, ¿ya? A ver qué dicen. Productor, el profe, el sol y el agua no están dentro de la cadena. Sí están, sí, pero estamos hablando de la cadena alimenticia, ¿ya? No vamos a meter al sol y obviamente son importantes para que crezcan nuestros productores primarios, ¿ya? Todos los organismos que son fotosintéticos. Pero en lo que es los eslabones, por así decirlo, no. ¿Alguna pregunta?
Ya, ¿ninguna? Obviamente son importantes como el sol, la energía y el agua, etcétera, pero estamos hablando de los eslabones de la cadena alimentaria, ¿ya? Vamos a seguir entonces. Entonces, vamos a definir de nuevo ecosistema, ¿cierto? Que teníamos este medio biótico, ya que era todo lo que eran las comunidades, más el medio abiótico, ¿ya? Y que estos van a ser los factores no vivientes que van a interactuar con las comunidades, ¿cierto? Como por ejemplo dijimos, el suelo, la humedad, las precipitaciones, etcétera, ¿ya? Entonces todos estos dos componentes se van a influir. ¿Y alguien sabe cómo se llama el ecosistema del planeta? ¿No? Si hablamos del ecosistema del planeta, ¿cómo se define? Biosfera. Muy bien. Entonces, si les preguntan del ecosistema del planeta, es lo que vamos a denominar biosfera. Y dentro de esta biosfera podemos encontrar distintos tipos de ecosistemas, ya llamados biomas. ¿Ya? La biomasa es otra cosa. Entonces, como decía, estos biomas, el bosque, el desierto, etcétera, todos los que se les pueda ocurrir. ¿Ya? Seguimos entonces. Entonces, como les decía, el conjunto de las organizaciones de este ecosistema ya va a depender de todas las necesidades nutricionales de los organismos, de sus comunidades, ¿cierto? Y se va a reflejar tanto en el flujo de energía, como algunos ya lo mencionaron, como en los ciclos de materia. Entonces, tenemos aquí que del medio abiótico, ¿cierto?, van a pasar al medio biótico. Tenemos los productores, los consumidores, ¿cierto?, los primarios, secundarios, descomponedores, y así va todo este ciclo de la materia, ¿ya? Vamos a seguir entonces. Entonces, aquí vamos a hablar un poco de lo que es flujo de energía, ¿ya? Vamos a empezar con lo que es la energía luminosa, la energía del sol, ¿cierto?, que va a llegar a la Tierra y que va a ser muy importante para todos nuestros organismos autótrofos, que van a convertir esta energía lumínica en energía química. Pero es muy poca la cantidad la que se transforma, ¿ya? Y esta energía, ¿ya?, se va a expresar en la biomasa, que es la cantidad de materia viva. ¿Ya? Entonces, biomasa, cantidad de materia viva, ¿ya?, que va a ser esta energía que va a ser se va a expresar a partir de la energía que va a llegar a las plantas, que va a producir estas plantas, ¿ya? Es el 1%. Muy bien. Muy bien. ¿Qué son Mateo usted? ¿Se saben hasta los datos más freak? Ya. Muy bien, es el 1%. Entonces, esta materia viva, ya que va a ser la biomasa, ya tenemos esta energía que va a ser transformada, ¿cierto?, en las plantas, ¿ya? Pero toda la energía que tienen estas plantas no va a pasar la cantidad total, ¿cierto?, a la siguiente cadena trófica. ¿Alguien se imagina por qué no? ¿Por qué no la totalidad de la energía va a pasar a la otra cadena trófica? O decir, mejor dicho, al siguiente eslabón. O mejor dicho, ¿por qué no toda la energía del productor está disponible para el siguiente nivel de la cadena trófica? Porque va perdiendo fuerza. Muy bien. Porque mucha de esta está diseminada por diversos factores, la pérdida de energía se transforma en calor, porque también se libera de forma externa al medio ambiente, dicen también. Muy bien, lo felicito. Todo lo anterior es correcto, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que la energía se transforma, ¿cierto? Y se disipa a nivel que pasa. ¿Ya? Cuando se transforma, va a haber una cantidad, un porcentaje de energía que se va a disipar. Entonces,
la cantidad de energía, por así decirlo, que va a pasar al otro nivel va a ser la productividad de energía neta, ¿ya? Que es la que vamos a tener para el siguiente nivel trófico. ¿Y por qué? Como dijeron, que se disipa, vamos a tener que cada nivel o cada organismo tiene su propia necesidad energética, ¿ya? Por eso no va a pasar la totalidad de la energía al otro nivel trófico. Ya, a ver qué dicen. Es como la vida media de los elementos radioactivos, algo así. No entiendo. A ver, la energía nunca se pierde, solo se transforma y ni se destruye. Sí, bien. Y como algunos dijeron también, la energía en estas cadenas es unidireccional, ¿ya? Entonces, como ven este gráfico, va hacia una parte y va hacia una dirección, es decir, y va desde más a menos, ¿cierto? Y siempre con una porción, una cantidad que se va a disipar, ¿ya? Muy bien. Sigamos entonces. Bueno, además tenemos que estos flujos de energía ya van a estar relacionados entre sí, porque un animal puede ser presa de varios animales y puede comer varios animales, como lo vemos acá. Entonces todos estos van a empezar a entrecruzarse, todo este flujo de energía, ¿ya? No, para que sepan que no es como solamente hay una cadena, como la de los tres eslabones, ¿ya? Porque, por ejemplo, aquí tenemos la codorniz, que puede comer zanahoria, y también arbolito, el zorro, ¿cierto?, que va a comer el ratón y la codorniz también, y así. Todos estos flujos de energía y todas estas cadenas se van a ir entrecruzando. Exacto, es la imagen clásica de la PSU, por eso se los puse, ¿ya? Productores, organismos fotosintéticos, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de nuestro último tema, ya que es cortito, que van a ser los ciclos de materia. A ver, alguien pregunta, ¿y qué preguntan? ¿De la imagen? ¿Eso? Ya, ¿qué preguntan de la imagen? Lo que yo he visto, ya, es que preguntan, por ejemplo, si pregunta si por ejemplo, eslabón, le ponen un número, 5, por ejemplo, se extingue, ¿a qué población se va a ver afectada? O si va a haber aumento de otras poblaciones. Ya, por ejemplo, si eliminamos la codorniz, va a haber un aumento de todo lo que ella consumía, ¿cierto? Pero también hay que tener en cuenta que estos también podrían ser consumidos por otros organismos, ¿ya? La próxima clase he encontrado varias preguntas sobre esta materia, así que la próxima clase les voy a tener un compilado más grande de preguntas con todas las preguntas que encuentre. Y si, como le he dicho en la otra clase, si ustedes encuentran preguntas interesantes o que no se pasó en clase o algún tema en específico, díganlo por Facebook o me las mandan por inbox para yo poder ponerlas, ¿ya? A ver qué dicen. ¿Va a dejar sin uno de los alimentos de la especie? ¿Por qué la codorniz consume? Si la codorniz desaparece, hay un aumento de la planta. Ya. ¿Cómo me la mandan por inbox? Porque yo estoy en el grupo de PSU de Facebook. ¿Ya? Era un ejemplo que les puse, ya, lo de la codorniz. Puede no estar bien formulada la pregunta, etcétera.
Pero la próxima clase les voy a traer una pregunta con este mismo dibujito, ya para que la podamos responder. ¿Ya? Vamos a seguir. Entonces, como les decía, ya vamos a hablar de lo último que va a ser el ciclo de la materia. ¿Alguno sabe? ¿O, o ha visto algo sobre el ciclo del, vamos a hablar específicamente del CO2, ya del carbono y del nitrógeno? Justo vamos a pasar ahora el ciclo del nitrógeno y del carbono. ¿No? ¿Nadie sabe algo sobre esto? Ya, entonces, como ya vimos, ¿cierto? Los flujos de energía en lo que eran las cadenas tróficas era unidireccional, ¿ya? En cambio, la energía de los compuestos, el ciclo de los compuestos químicos se va a mover cíclicamente, ¿ya? A partir de, o sea, en todo el ecosistema, ¿ya? Pasando del medio abiótico a la comunidad, al otro nivel trófico, ¿cierto? Así, hasta volver al nivel biótico y así todo girando en un ciclo sin fin, ¿ya? Entonces, vamos a decir algo importante, ya, el reservorio del CO2, el más grande, se va a encontrar en la atmósfera, ¿ya? Y sabemos que desde ahí van a ser los autótrofos donde lo van a utilizar, ¿cierto? Para la síntesis de materia orgánica, ¿ya? Porque sabemos que van a ser estos organismos, los autótrofos, ¿ya? Mejor dicho, los organismos fotosintéticos que van a incorporar el CO2 a la materia orgánica, ¿ya? Y que con ellos van a poder formar los carbohidratos, los lípidos, aminoácidos, etcétera, todo lo que necesiten para su desarrollo, ¿ya? Y este CO2 va a pasar a los herbívoros y posteriormente a los carnívoros, ¿ya? Entonces, la respiración celular de todos ellos, ¿ya? Y los descomponedores van a devolver el CO2 a la atmósfera, ¿ya? Entonces, tenemos que tanto aquí tenemos el herbívoro, ¿cierto? El carnívoro y los descomponedores, va a haber una producción, va a haber una reacción de combustión, ¿ya? Que va a volver el CO2 a la atmósfera. Y aquí vemos el CO2 que está aquí volando, suspendido en la atmósfera, ¿ya? Y que junto con, ya en el proceso de fotosíntesis, estos compuestos va a ser integrado al medio biótico, ¿cierto? Todo lo que es la materia orgánica, ¿ya? ¿Cierto? Y además, por otra parte, tenemos que los depósitos fósiles también van a ser, van a ser también un reservorio de CO2 y además todo lo que es la combustión del petróleo y la quema de este combustible, ¿ya? Y un dato, puede ser un dato así, no sé si será importante o no, pero les voy a decir igual, que el CO2 atmosférico está siempre en equilibrio con el disuelto en los mares, ríos y lagos, ¿ya? Y que este CO2 que va a estar disuelto en el agua va a contribuir a absorber el calor de la radiación solar, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Entonces recuerden, proceso de combustión en herbívoros y mamíferos, perdón, herbívoros y carnívoros, por así decirlo ya, y también en los descomponedores. Entonces, el proceso de volver el CO2 a la atmósfera va a ser la combustión, ¿ya? Recuérdenlo. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Díganme la duda que tiene, a ver si la podemos resolver. Sí, nuestro planeta está pasado a combustión. ¿Algún tipo de desastre natural que se pueda producir por el aumento excesivo de CO2 en la atmósfera?
desastre natural, no estoy segura, pero sí ha habido muchos efectos y lo hemos visto, ¿cierto? Con el calentamiento global, el hoyo de la capa de ozono. Así que por eso es muy importante plantar más, quemar menos, ¿ya? Para plantar más bosques, ¿cierto? Para que estos los puedan ocupar, para que estos puedan ocupar el CO2 como materia principal para formar todos los componentes que ya dijimos. El derretimiento, si bien, los glaciares, el efecto invernadero, muy bien. Bueno, todo eso ya es conocido, pero así como desastre natural que se vaya a acabar el planeta, no estoy segura. No te podría responder esa pregunta. Aparte de eso, ¿tenemos alguna otra pregunta? O sea, lo que podría pasar es que los glaciares y todo lo que está congelado se derritiera, como dicen, ¿cierto? Y el nivel del mar sube hasta inundar, pero no sé cuál es la probabilidad que pase y la cantidad que necesita para que se inunde todo el planeta. Ya, si a eso de desastre natural te refieres. ¿Alguna otra pregunta? Esperemos que no pase también. Así que hay que cuidar el planeta. ¿Ya no? Entonces vamos a seguir con nuestro último ciclo, que va a ser el ciclo del nitrógeno, ¿ya? El ciclo del nitrógeno, el ciclo igual va a estar en el medio abiótico y después pasa al medio biótico y vuelve al medio abiótico y así sucesivamente. ¿Ya? El nitrógeno corresponde al 80% de lo que es el aire atmosférico. ¿Ya? ¿Y cuál es su representación, por así decirlo? Va a ser este nitrógeno molecular, que va a ser representado por N2. ¿Ya? Pero este nitrógeno molecular le sirve poco a los organismos porque es demasiado estable, por lo tanto no puede, es muy difícil que reaccione con otros elementos. ¿Ya? Y para que reaccione o para que reaccionar con oxígeno o con hidrógeno, es necesario una gran cantidad de energía que se puede dar en las industrias, ¿cierto? O en algunas erupciones volcánicas, ¿ya? Entonces, pero para nuestro bien, tenemos bacterias que son capaces de transformar este nitrógeno molecular en otros compuestos, como el amonio, ¿ya? Entonces tenemos este nitrógeno molecular atmosférico, ¿ya? Que va a ser ocupado por estas algunas bacterias, ¿ya? Que van a utilizar este nitrógeno molecular y lo van a fijar a plantas, ¿ya? Es el ejemplo de las bacterias de la familia del Ribosidium, ¿ya? Que no se lo tienen que aprender, y que van a estar asociadas a plantas de leguminosas, ¿ya? Y que van a formar nódulos donde van a ocupar este nitrógeno molecular, ¿ya? A ver qué dicen por aquí. ¿El nitrógeno era el elemento más abundante de la atmósfera? Sí. La fijación es lo que vamos a explicar ahora, ¿ya? Entonces, como venía diciendo, la fijación va a ser esta capacidad del nitrógeno, la capacidad de estas bacterias de fijar el nitrógeno molecular ya en seres vivos para que lo puedan aprovechar. ¿Entendido? Entonces, tenemos este nitrógeno molecular que va a ser utilizado por estas bacterias que se van a encontrar en estas plantas y que van a fijarlo a estas plantas para que éstas lo puedan utilizar. Entonces, esta relación entre las poblaciones la podemos llamar como donde las dos se benefician, ¿ya? Como mutualismo, ¿cierto? Una relación de mutualismo entre las bacterias y las plantas, ¿ya? Entonces, fijación, como dijimos, es la capacidad de estas bacterias de fijar las moléculas en donde los organismos la puedan utilizar y puedan aprovechar, ¿ya? Además, estas bacterias la ocupan
para, para su propia, para su propio beneficio, ¿ya? Entonces, además estas bacterias van a transformar este nitrógeno molecular en amonio, ¿ya? En amonio, y todo esto se va a llamar fijación. Entonces, el método, el proceso de el nitrógeno molecular, para fijarlo a los otros granios para que lo puedan ocupar y transformarlo en amonio se va a llamar fijación, ¿ya? No, ya. De nuevo, estoy hablando que la relación entre las bacterias y la planta va a ser el mutualismo, pero por otro lado tenemos el proceso de fijación que va a ser que estas bacterias van a transformar el nitrógeno molecular en amonio para que estas plantas, puedan ocuparlo. ¿Ya? A eso me refiero, o sea, por esa parte es el proceso de fijación, pero mutualismo me refiero a la relación que hay entre las especies. ¿Entendido? Entre la especie de la bacteria y la especie de la planta. Un ejemplo de mutualismo va a ser esta bacteria del género Ribosodium con estas plantas leguminosas porque las dos se van a beneficiar. A eso me refería como mutualismo, que no hay que entender fijación como mutualismo, sino que es un ejemplo. ¿En qué se beneficia cada una? En que las dos van a poder ocupar este compuesto para sus propias reacciones, ¿cierto? Para poder aprovechar el nitrógeno. Porque necesitamos bases nitrogenadas, ¿cierto? Hay muchos compuestos que están que tienen nitrógeno en su composición, ¿ya? Entonces las dos se van a beneficiar. Entonces, de nuevo, fijación, ya, se llama el proceso en que el nitrógeno molecular se va a formar en amonio para que esta planta, ¿cierto?, lo pueda aprovechar a partir de las bacterias. ¿Entendido? El nitrógeno viene el nitrógeno atmosférico, ¿ya? Y el amonio va a ser transformado. Después vienen los desechos, ¿ya? Entonces, del amonio va a haber un proceso que va a haber otras bacterias, ¿cierto? Que hacen la nitrificación, es decir, transformar el amonio en nitritos, ¿ya? Nitrificación, como le dice su nombre. Y posteriormente vamos a tener la formación de nitratos, ¿ya? Que van a ser estos los sedimentos más profundos. ¿Y qué más tenemos aquí? Por eso, de los nitratos, bueno, sabemos que muchos fertilizantes son con nitrato. Y antiguamente, o no sé si ahora se hace, se les ponía salitre, porque tenían nitratos que ayudaban a crecer, ¿cierto?, a las plantas. Y de estos nitratos, ya que va a ser lo que vamos a obtener, ¿cierto?, después de la formación de nitrito a nitrato, va a haber un proceso de desnitrificación, ¿ya? Es decir, hay bacterias que desnitrifican los nitratos para volver el nitrógeno a la atmósfera, ¿ya? ¿Entendido? Porque además, bueno, aparte de la desnitrificación a partir de los nitratos, también tenemos que están los descomponedores, ¿ya? Que van a ocupar, ¿cierto? O van a pasar a amonio todos los restos, ¿cierto?, orgánicos de estos individuos. Y eso se llama amonificación. Entonces, en primer lugar tenemos la fijación, que es cuando estas bacterias, que es un ejemplo, ¿ya?, van a transformar el nitrógeno atmosférico en amonio para que otros organismos la puedan utilizar. Del amonio va a haber un proceso de nitrificación dado por otras bacterias que van a formar nitritos,
y luego van a formar nitratos, ¿ya? Y por otra parte tenemos los organismos descomponedores, ¿cierto? Que van a descomponer estos restos, ¿cierto? Y va a haber un proceso de amonificación, ¿ya? Que son estas bacterias que se encuentran en los suelos, ¿ya? Para formar amonio. Y también tenemos otras bacterias, ¿cierto? Que van a tomar los nitratos y van a ir al proceso de desnitrificación, que van a volver el nitrógeno atmosférico. ¿Alguna pregunta? Sí, estamos hablando de que esto es un ciclo y por lo tanto siempre va a seguir volviendo y va a seguir dando vueltas. Por eso, pues, eso es constante. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿O quedó todo claro? Porque ya terminamos. ¿Preguntas? ¿No ninguna? Bueno, chicos, terminamos esta clase. Les aviso por el chat, ¿ya? Perdón, por el grupo de Facebook, cuál va a ser la temática de la próxima clase. Ya, si es electivo o común. Quedan más clases de electivo. ¿Dónde se encuentra el nitrato? En el suelo, ¿ya? En la tierra. No vienen de común. De común también pasamos hartas a principio de año, como en marzo, ¿ya? Pero vamos, no me acuerdo cuántas clases quedan, pero quedan un resto, ¿ya? Y me gustaría que ustedes me dijeran, cuando yo les avise, qué clase quieren repasar, ¿ya? Sí, algunos se perdieron muchas clases, ¿ya? Y es distinto verlos en vivo que verlos después en YouTube. No sé si es más fome o no, yo creo que sí. Así que vamos a poder hacer repaso de algunas clases, ¿ya? Pero tienen que venir estudiados, nada de pasar de nuevo la materia, ¿ya? Algunos ejercicios de genética, ¿ya? Ya, ahí me tendrían que decir, pero después que terminemos todo, no antes, ¿ya? Así que por ahí les digo, durante la semana, fin de semana, la semana, cuál es el tema de la clase y si es electivo o común. Ya, pero Mendel no es tan difícil. Se puede. Vamos a hacer ejercicios de eso, ¿ya? Que tengan un lindo fin de semana, ¿ya? Pásenlo bien, cuídense, descansen y si quieren estudien un poco. Ya nos vemos el otro viernes, que estén muy bien. Y cualquier cosa, la página de Facebook del grupo, ya de Puntaje Nacional, y yo me meto de vez en cuando, no, siempre lo estoy viendo, y les respondo las preguntas o si ya se responden entre ellos les pongo me gusta porque responden súper bien, ¿ya? Me gusta mucho eso que se respondan entre ustedes, ¿ya? Que estén muy bien y cuídense. Nos vemos el otro viernes. Adiós.